Buenas tardes, el Señor los acompañe y les bendiga grandemente. Es nuevamente para mí un gozo poder compartir la palabra de Dios y en esta oportunidad, en este día sábado, poder abrir las escrituras para poder entonces contemplar el Evangelio, para contemplar a Cristo en su hermosura y santidad. Ese es realmente el propósito de las Sagradas Escrituras, de que podamos consentir nosotros en ceder nuestra voluntad a la influencia del Espíritu Santo que nos atrae al Salvador y poder entonces contemplarlo por medio de su palabra. Anteriormente había compartido aquel mensaje con respecto a la justificación por la fe en relación con el pacto eterno. Fue de gran bendición el haber visto cómo la justificación por la fe no es un término legal, sino que es una promesa del Señor que se la llama el pacto eterno. Eso es ser justificado por la fe. De acuerdo a Gálatas capítulo 3, a Romanos capítulo 4, la justificación por la fe es ser incluido en las promesas de Dios, incluido en las promesas del pacto eterno, que, como vimos también, según Gálatas, se habla de acuerdo a una alegoría de Agar y Sara, donde se nos muestra a nosotros que los pactos no son periodos de tiempo dispensacionalistas, sino que más bien tienen que ver con la actitud de las promesas o la actitud del hombre frente a las promesas de Dios. Siempre la salvación ha sido por medio de la gracia en Cristo Jesús. Siempre ha sido la mentalidad de Dios, el gozo de Dios, salvar a la raza humana. Siempre Dios ha tenido ese deseo de poder restaurar el carácter de Dios en la humanidad, su carácter puesto en el hombre. ¿Y cómo lo hace? Por medio del pacto eterno, por medio de las promesas del pacto. ¿Por qué? Porque las promesas del pacto, además de hacernos herederos juntamente con Cristo, herederos de aquel que realmente es la simiente verdadera, Cristo Jesús. Haber sido herederos juntamente con Cristo significa que nosotros venimos a ser herederos de el reino celestial. Por eso todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador es juntamente heredero con Él y por lo tanto implica esto que también somos hechos obedientes a la palabra de Dios, porque Jeremías capítulo 31 dice que el pacto que Dios haría con su pueblo era aquel pacto que tiene que ver directamente con poner la ley en la mente, en el corazón. Poner la ley en la mente y en el corazón es recibir el carácter de Dios, y su carácter es un carácter perfecto. Dios es realmente amor y ese amor ha de manifestarse entonces en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Por eso la justificación por la fe tiene que verse a la luz de las promesas del pacto eterno, porque es la única forma en la cual nosotros podemos ser obedientes. No hay otra forma en la cual nosotros podamos obedecer a los requerimientos de Dios, a sus palabras, a sus promesas, a menos que rechacemos su palabra, rechacemos sus promesas y entonces nosotros estemos siendo condenados por nuestra propia decisión, ya que Dios no castiga ni condena a nadie. Todo ser humano ha de perderse por rechazar la gracia de Cristo, su amor inalterable por la familia humana. Esa es realmente la enseñanza de lo que tiene que ver con justificación y obediencia. La obediencia no es algo que nosotros podamos realizar. Es Cristo en nosotros quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que Dios promete cumplir su palabra en nuestras vidas a menos que nosotros
las rechacemos, a menos que nosotros no querramos oír su voz. Y es por eso que nosotros podemos ser hechos justos, participantes de la naturaleza divina, porque según Hebreos en el capítulo 8 se nos enseña a nosotros que esta es la promesa que Dios nos da a través del pacto. Y es por eso que yo quiero recordar, de acuerdo a Hebreos, lo que se nos dice que Dios ha de hacer en nuestras vidas, poniendo entonces por medio de su Santo Espíritu la ley en nuestros corazones. Para eso quiero hacer una oración, porque después de recordar las promesas del pacto eterno, vamos a ver entonces cómo es que Dios nos revela a nosotros el Evangelio. ¿Qué es entonces el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? ¿Cuál es el poder del Evangelio? ¿Y cuál es su relación con respecto a la salvación? ¿Por qué el ser humano se pierde y por qué es más fácil salvarse que perderse? ¿Por qué Dios es un Dios que ha hecho todo y por qué el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree? Vamos entonces a orar y empezamos con este pequeño estudio. Padre nuestro, alabamos tu nombre y lo glorificamos porque tú eres el Creador, y además, Señor, damos gracias a ti porque es en el nombre de Cristo que nos podemos acercar al trono de la gracia. Gracias, Padre Santo, por Cristo, por su amor, por su poder, porque Él se hizo uno con nosotros para que nosotros pudiésemos ser hechos participantes de la naturaleza divina, como lo dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Gracias, Padre, porque sus palabras son promesas y si las recibimos y las creemos, podemos ser transformados por el Espíritu y por todo lo que usted hace a través de el Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor, por su misericordia y rogamos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en este día nosotros vamos a recordar entonces lo que dice Hebreos capítulo 8 en los versos número 8 en adelante. Recordando un poco el verso 6, vamos a hablar más bien entonces desde el verso 6, donde se dice lo siguiente. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿A quién se está refiriendo Pablo en la epístola a los Hebreos? A Cristo. Porque dice que es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Cristo es mediador de un mejor pacto. Cristo es ahora hecho ministro de un mejor pacto y es un mejor ministerio, no como el ministerio, el cual se realizaba a través de sombras, de figuras y de sacrificios terrenales en el santuario terrenal. Y ahora Cristo no ministra conforme a ritos y ceremonias, sino que Él está ahora ministrando su sangre, la sangre del pacto eterno. Por medio de la sangre del pacto eterno, dice Hebreos 13, 20, 21, que ahora el mismo Dios de paz, por medio de Cristo, nuestro Salvador, y por medio de la sangre del pacto eterno, nos hace ahora aptos para toda buena obra. Esta es la relación que tiene entonces el ministerio de Cristo y su relación con el nuevo pacto. La sangre que Cristo ministra es la sangre del pacto eterno. ¿Por qué? Porque esta es sangre que purifica, es sangre que limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso la sangre de Cristo viene a ser aquello que cuando nosotros lo recibimos podemos ser entonces hechos justos por medio de la fe en el Salvador. Cristo derramó su sangre no solamente para el perdón de los pecados, no solamente para que la raza humana pudiese encontrar en Cristo un Salvador, sino también a aquel que puede transformar nuestra vida y darnos santificación, santidad, una vida justa, una vida recta, una vida en obediencia a todos los mandamientos o a todas las promesas de Dios que están en Éxodo capítulo 20.
Y esto es maravilloso, porque por eso Él es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas que el pueblo de Israel había hecho en Éxodo 19 de decirle a Dios que ellos podían cumplir la ley de Dios. Sí, Señor, todo lo que tú dijeres, eso haremos. Y terminaron adorando y cayendo en pecado por medio de la idolatría. Por eso cuando nosotros le prometemos a Dios, terminamos errando porque nuestras promesas son como telas de araña. No podemos prometerle al Señor porque no podemos cumplir por nosotros mismos. Ahora, Cristo es el mediador de un mejor pacto sobre mejores promesas porque ahora Él es el que promete hacer en nosotros seres humanos totalmente obedientes, y eso es una obra maravillosa por medio del Espíritu Santo que ni usted ni yo tal vez la podemos entender, pero podemos tener la evidencia de que Cristo lo hace porque Él lo vivió. Él se hizo hombre, Él se hizo carne, habitó entre nosotros para que viéramos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es realmente aquel que vive una vida sin pecado y Él ahora ofrece dárnosla. Es un regalo, es un don gratuito el aceptar a Cristo y el poder ser transformados por su sangre, por la sangre del pacto eterno. Porque el versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Por eso es que el Señor ahora va a establecer un nuevo pacto, que en realidad es el pacto eterno. El nuevo pacto es el pacto eterno, es decir, un pacto hecho desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, usted ni yo tenemos parte en las promesas de ese pacto. Lo único que tenemos que ser es receptores del pacto, no oponernos a la obra del Espíritu Santo que quiere operar en nosotros tales promesas. Y entonces el Señor dice que no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora, ¿cuál es el pacto que Dios promete hacer con la casa de Israel? Y quiero hacer un poco énfasis en que Israel ahora ya es el Israel espiritual. Recordemos que Gálatas capítulo 3 dice que todos los que son de la fe, todos son hijos de Abraham y herederos según la promesa. Ahora no necesitamos nosotros tener que venir del linaje de Abraham, sino que todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador es hecho hijo de Dios y por lo tanto conformando el pueblo de Israel, el Israel espiritual. Y es a nosotros, a los que creemos, que Dios dice que va entonces a hacer lo siguiente. Verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Él las va a poner. Él pone la ley en la mente, que tiene relación con el corazón. La mente es el corazón. Aquí hay dos palabras que son sinónimas y además de eso podemos nosotros entender que ahora Dios puede transformar nuestra mente porque la ley de Dios es su carácter, el carácter de Dios puesto en la mente para todo aquel que cree. Por eso no podemos, es imposible que pequemos, es imposible que desobedezcamos la ley de Dios a menos que nosotros nos desentendamos de las promesas y rechacemos al Espíritu Santo que está obrando constantemente en nuestras vidas. Solamente Cristo puede hacernos obedientes porque Él es el que cumple sus promesas. Si Él no cumpliera sus promesas, entonces sería mentiroso, pero la palabra de Dios es verdad. Dios no miente. El único que miente es el ser humano y el único que rechaza es el ser humano, pero Dios promete hacernos obedientes y dice que también mantenernos firmes sin caída. Dice Judas capítulo 1, que es el único capítulo que tiene el libro de Judas en el verso 24. Sin caída, esa es la promesa del Señor, delante de Dios, con alegría. Eso es realmente lo que el Señor desea hacer. Y dice
que seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el verso 11 de Hebreos 8 dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Es decir, Dios promete un perdón total y completo y una limpieza del pecado y un apartamiento del mismo. Eso es el poder de la salvación. Ese es el Evangelio. Por eso es que la Biblia nos presenta a nosotros el plan de redención, que no es solamente que una restauración del ser humano a la imagen de Dios, hecho obediente por medio de las promesas del pacto eterno. Ahora, el mensaje del Evangelio fue dado previo a que Cristo viniera, según Lucas capítulo 2, versos 10 al 11, a personas humildes que pastoreaban, y entonces estos pastores se les predicó o se les anunció las buenas nuevas de salvación. Cristo habría de venir al mundo para redimir a la raza humana. Cristo había de venir al mundo para manifestar las promesas del pacto eterno. Cristo habría de venir al mundo para salvar al mundo de sus pecados y no en sus pecados, según Mateo capítulo 1, en el verso 24, si no me equivoco. Ese Salvador, Jesucristo, es aquel que se revelaría a la humanidad para mostrarnos a nosotros el carácter de Dios. Cristo revela al ser humano el carácter de Dios y por lo tanto Cristo es la manifestación de Dios hecha carne. Cristo ahora iba a ser la manifestación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y ese anuncio de las buenas nuevas de salvación fueron dadas por ángeles. Según Lucas capítulo 2, versículos 10 al 11 dice lo siguiente: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso significa Salvador. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es aquel que ha venido a salvar a toda la humanidad, no a unos escogidos, no a unos pocos, no solamente a los que crean y estén ahora profesando la religión. Todos pueden ser salvos si así lo desean, si no se resisten, si no rechazan al Salvador que puede vivir en ellos por medio de la fe, pues Cristo es aquel que ha de manifestarse en nuestras vidas cuando le creemos. Por eso el Evangelio son nuevas de gran gozo, dice Lucas capítulo 2, versos 10 al 11. Así que estas nuevas, o la palabra nuevas, que es una palabra más bien de una tradición de la palabra griega, de la palabra evangelio, que significa buenas nuevas, en otros lugares pues se traduce como evangelio, es más bien entonces un mensaje que nos trae a nosotros gozo, y además de eso es para todo el pueblo, para todo el mundo, puesto que aquellos a quienes se les reveló el evangelio, a estos pastores humildes, representan a toda la humanidad, a todos aquellos que estamos desvalidos y pobres, porque así hemos quedado después del pecado. Somos pobres, no tenemos justicia propia, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Por eso el evangelio trae ahora la justicia de Cristo, para que todo aquel que la reciba podrá ser investido del poder salvador. Así que el evangelio son nuevas de gran gozo. Así que podemos nosotros extraer 3 puntos de este evangelio que está en Lucas capítulo 2, versos 10 al 11. Y es que dice que el evangelio es un mensaje que trae gozo, es decir, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, según Romanos 14, 7. Romanos 14, 7 dice que el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo.
El Evangelio no trae sosiego, el Evangelio trae sosiego, perdón, el Evangelio no trae ningún tipo de guerra, de controversia, de inconformidad, de angustia. El Evangelio no es una carga para aquel que lo acepta. El Evangelio no es aquello que represente lo que muchos hoy piensan, y es que si yo acepto a Cristo, entonces tengo que dejar esto y lo otro y ya no voy a estar feliz porque lo que a mí me complacía antes ya no lo puedo hacer. No, no. El Evangelio es mejor que las cosas mundanales. El Evangelio es mejor que lo que presenta el mundo. El Evangelio es mucho más atractivo porque transforma el corazón. Va al ser humano por medio de Cristo para que pueda tener la verdadera paz y el gozo de la santidad. Eso es realmente maravilloso porque el ser humano necesita realmente ese paz, ese gozo y esa santidad que solamente es por medio de Cristo Jesús. Y Cristo pues fue ungido con óleo de alegría, según Hebreos capítulo 1, en el verso 9. Así que el Evangelio es un mensaje que trae gozo. Además de eso, el Evangelio es un mensaje de salvación del pecado. Si nosotros leemos Mateo capítulo 1 y el verso 21, confirmo, no era Mateo capítulo 1 verso 24, sino Mateo capítulo 1 verso 21, el verso 21 dice lo siguiente: y dará a luz un hijo, es decir, aquí está hablando acerca de aquel ángel que estaba anunciando a María el nacimiento de Jesús. Este ángel se había manifestado a José y a María y les traería un mensaje que les anunciaba que de ellos habría de nacer un hijo, y que a este hijo, que es una obra maravillosa del Espíritu Santo en el vientre de María, es una obra que hizo Dios por medio de su Santo Espíritu para que pudiese dar a luz a un Salvador, al Salvador del mundo. Ahora a este Salvador de este Salvador se diría lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, la palabra Jesús significa Salvador. Eso es lo que significa Jesús. Jesús es nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? De los pecados. ¿Quiere decir eso que ahora que Cristo vino a salvarnos podemos entonces seguir pecando? No. Eso es imposible, porque si Cristo es el Salvador de los pecados, quiere decir que Él nos salva de nuestros pecados y no en nuestros pecados. La salvación de Jesús es una vida, la salvación del Evangelio es una vida que nos da a nosotros la posibilidad de tener victoria sobre el pecado. Cristo quita el pecado del mundo. Él vendría a salvar al mundo de sus pecados y no en sus pecados. Y eso hay que hacer énfasis en ese punto, porque el Evangelio no puede ser recibido o no es una manifestación de una vida con pecado aún. Eso es imposible, porque quien acepta el Evangelio está aceptando a Cristo y está aceptando sus promesas, porque Cristo es la simiente. Cristo es aquella simiente por medio de la cual se le fueron hechas las promesas a Abraham. Y si Cristo es la simiente, Cristo entonces es el garante del pacto, porque a Cristo fue quien se le hizo realmente las promesas. Dice Abraham, y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces Cristo es el garante, Cristo es nuestro sustituto, Cristo es nuestro fiador, Cristo es el Evangelio, Cristo es poder de salvación, Cristo es exaltado en nosotros como esperanza de gloria. Por eso no podemos pecar. ¿Por qué no podemos pecar? ¿Porque nosotros tenemos esa fuerza para hacerlo? No. Porque Cristo lo puede hacer en nosotros. Cristo nos hace obedientes. Cristo vino a salvarnos de los pecados y no en nuestros pecados. Así que ese es el segundo mensaje de Lucas capítulo 2, verso 10 al 11. Así que en la tercera aplicación o enseñanza que podemos sacar es que se trata de algo
que afecta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque dice Lucas 2:10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, todo el mundo. De manera que todo aquel que acepta a Cristo puede entonces ser heredero de vida eterna. Así que nosotros podemos leer en Juan capítulo 3:16 ese mensaje de salvación que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el Salvador del mundo, no de unos pocos. Aquí queda echado por tierra esa aseveración de que Cristo murió solamente por unos y los que se pierdan fue porque estos realmente estaban destinados a perderse. No. Quien decide perderse es usted y soy yo. Yo decido si me pierdo o me salvo. Dios ya hizo todo por mí. Dios envió a Cristo su único Hijo. Dios es nuestro Salvador. Quien se pierde se perderá por rechazar el don más precioso. Así que eso es garantía suficiente para todos. Pero cuando nosotros rechazamos esta garantía. Así que es necesario enfatizar de que el Evangelio fue dado especialmente a los pobres. Pero ese Evangelio que fue dado a los pobres, a los pastores, Cristo se hizo pobre, Cristo vino a manifestar el Evangelio a los humildes, también es para los ricos. La misma bendición es para los ricos y para los pobres, porque hacen parte de todo el mundo. Así que el primer anuncio del nacimiento de Cristo se hizo a hombres que, aunque transitaban en senderos humildes como pastores de ovejas, también este mensaje iba a ser traído a los sacerdotes, a los escribas, a todos aquellos encumbrados de la sociedad, no solamente a los parias de la sociedad, sino a los encumbrados, a aquellos que eran líderes. Y esto una representación de todo el mundo. Así que a todos se les fue dada las buenas nuevas, las nuevas alegres de gozo. Así que el Evangelio no está fuera del alcance de aquellos que están sin educación. El Evangelio no está fuera del alcance de aquellos que no pueden tener algún título, ni el Evangelio puede ser rechazado por aquellos que sí son encumbrados y que tienen títulos y tienen riquezas, porque Dios murió también Cristo murió por todos. Dios dio a su único Hijo por toda la humanidad para que se puedan salvar. El Evangelio es aquello que puede dar vida al mundo. Así que el mundo, las personas han de recibir el Evangelio, y el Evangelio realmente es un principio y no solamente una forma y no solamente una palabra. El Evangelio es Cristo. El Evangelio no es una teoría. El propio Cristo nació y creció en medio de la mayor pobreza del mundo. Cristo nació en medio de un establo rodeado de animales. El Dios creador, el dueño del cielo y de la tierra y aquel que estaba sentado en el trono, descendió a la humanidad, se hizo carne, habitó entre nosotros para que nosotros fuésemos alcanzados por el gran amor que nos constriñe. Y esto afecta a toda la humanidad. Así que la gran multitud del pueblo, cuando Cristo predicaba el Evangelio según Marcos 12:37, le oía de buena gana. Así que este Evangelio fue presentado tanto a la gente común como a todos aquellos ricos y encumbrados. Por lo tanto, afecta al mundo entero. No hay duda alguna de que se trata de un mensaje que tiene un alcance mundial. Así que el Señor les bendiga. Continuaremos compartiendo del Evangelio, de lo que significa el Evangelio y entonces, ¿qué es lo que éste nos ofrece?
Que el Señor les acompañe y que sea de gran bendición.